¡Qué lindo! Un jueves en Salud en Redes. Cambiamos de día y estoy muy feliz porque cambiamos de día por un motivo muy lindo, que es que seguimos sumando canales de encuentro. Tenemos el Instagram, tenemos la radio y el streaming que saben que amo y me encanta Radio Sónica, y sumamos Salud en Redes por televisión. Así que todos los martes a las 18 horas nos vemos, nos encontramos por Canal Metro. Hoy está, como siempre, genio dulcecito Gonza Cabral en la operación. La producción del programa es de Flor Sánchez y tenemos un tema con una invitada muy actual, un tema del que se habla poco, para mi gusto. Se sabe mucho menos de lo que se habla. En general hay como vacíos legales, me parece, hay como un montón de cosas que todavía nos falta entender, comprender, y sobre todo en el medio queda la vida de determinadas personas a las que tenemos que cuidar mucho. Vamos a estar hablando con Florencia. Hola, Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por nada. Florencia, que yo le llamo así como si nada, es la doctora Florencia Daube. Ella nos va a hablar sobre un fallo de la Corte sobre subrogación de vientre, sobre identidad, qué pasó con un nenito que después de 8 o 9 años sigue teniendo dificultades con su partida de nacimiento. Vamos a estar hablando de eso. Estuvo en Hong Kong, ¿sí? Con colegas de todo el mundo, abogados como ella, hablando de subrogación de vientre. Realmente es un honor que esté con nosotros porque sé que salió por un montón de medios, y tenerla acá con esa sencillez y calidez es muy generosa en venir con nosotros, así que muchas gracias, Florencia. Por favor, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, íbamos a hablar, contanos un poquito para la gente que no está tan al tanto, ¿qué pasó con este nene en particular, con el fallo de la Corte, las interpretaciones que se dieron a la ley tan particular, ¿no? Perfecto, mira, yo te lo cuento de una manera para que todos puedan entender, aunque no hayan estudiado derechos, y de una manera simple. Sí. El fallo de la Corte se refiere a una gestación subrogada. Creo que todos más o menos saben lo que es gestación subrogada. Es cuando una mujer presta su vientre para gestar una criatura, pero los padres de intención son otras personas, ¿sí? Este caso fue una gestación subrogada donde el menor nace en el 2014. En el 2014 todavía no estaba la reforma del Código Civil que toma lugar en el 2015 y que incorpora como, digamos, forma de filiación, que es el vínculo que une jurídicamente padres e hijos, además de la que es biológica y por adopción. En el 2015 se incorpora la de por técnicas de reproducción humana asistida, en donde en un consentimiento informado que se llenan las clínicas de fertilidad se expresa la voluntad procreacional de ser padres, ¿sí? La gestación subrogada, si bien actualmente no hay una ley, se viene equiparando a cualquier técnica de reproducción humana asistida en lo que es la voluntad procreacional expresada en el consentimiento informado. Entonces, este caso puntualmente, cuando nace el bebé, tiene que ser anotado a nombre de la gestante porque no existía la reforma del Código Civil. Entonces, los consentimientos informados no estaban muy bien redactados porque no tenían tanto peso como después, en el 2015, ¿sí? No determinaban voluntad procreacional ni intención de filiación. Eso es importante remarcarlo. El concepto social, histórico, fue diferente. 9 años en lo que es medicina, vos lo sabrás, y en lo que es técnicas de reproducción humana asistida, 9 años es un montón. Sí. Pero bueno, lamentablemente este fallo de la Corte, en mi caso, en mi parecer, obvia un poco esa coyuntura, ¿sí? Y determina que un artículo del Código Civil y Comercial que dice que madre es quien da luz no se puede interpretar como que sea inconstitucional, y en el
sopesar en una balanza lo que es el articulado del Código Civil, en donde en el anteproyecto hubo intenciones de incorporar a la gestación subrogada, pero no se la incorpora, ¿sí? Y sopesar lo que es la expresión de la voluntad procreacional en un consentimiento informado, que es algo que actualmente es una tercera vía de filiación, es muy importante actualmente en nuestra legislación. La Corte hace una interpretación restrictiva diciendo que madre es quien da a luz, que no hay ningún tipo de inconstitucionalidad y bueno, dentro de lo que es un vacío legal, todos sabemos que en cualquier materia y especialmente en gestación subrogada, las aplicaciones de la legislación actual pueden ser más restrictivas o más amplias de acuerdo, digamos, a la ideología imperante, a las cuestiones, digamos, de índole religiosa y a coyunturas que suceden en determinado momento. En Cava, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rigió durante 7 años una medida cautelar que, incluso sin intervención judicial, pero sí, por supuesto, dictada por un juzgado, habilitaba anotar la partida de nacimiento, en la partida de nacimiento a los padres de intención como padres, ¿sí? Sin que figure la gestante, sin mediar, como digo, intervención judicial. Siempre quedaba en el legajo interno, esto es importante aclararlo, el nombre y apellido y DNI de la gestante. O sea, el menor a sus 18 años siempre tenía derecho a saber que había nacido por gestación subrogada. Esa interpretación que habían hecho jueces de índole, digamos, inferior a la Corte, ¿sí? Jueces de primera instancia y de Cámara, esas interpretaciones obedecían a un periodo de la Argentina donde se hacían pocas, digamos, transferencias por gestación subrogada, porque es una técnica muy excepcional dentro de lo excepcional que es la fertilidad en la infertilidad. Es excepcional en la biología humana y más aún tener que recurrir a un proceso de gestación subrogada, porque la mayoría de las parejas infértiles recurren a una simple fecundación in vitro, ¿sí? Entonces, venían sucediendo pocos nacimientos, se venía practicando todo muy bien. Lamentablemente, después de la guerra en Ucrania, donde siempre fue una realidad en Argentina que la gestación subrogada altruista, ¿sí? Una ayuda con amor y con ética siempre se pudo llevar a cabo y se sigue pudiendo llevar a cabo, lamentablemente hubo una injerencia de agencias del exterior, de un origen un poco dudoso, ¿sí? Donde lamentablemente el gran problema fue que, a mi juicio, engañaban tanto a padres intencionales como a gestantes, haciendo un contrato, entre comillas, porque en Argentina el contrato de gestación subrogada sería nulo de nulidad absoluta porque no está legislada la práctica de gestación subrogada comercial en nuestro derecho. Entonces, no puede tampoco una agencia inscribirse en la Inspección General de Justicia como agencia con objeto intermediar en gestación subrogada. Incluso si esa agencia había sido constituida en el exterior, como la actividad principal y la obligación de ese contrato se desarrollaría en Argentina, no se podría judicializar ni defender en vía judicial un contrato de ese índole. Entonces, la intermediación de estas agencias ya es lo que tornó muy complicado, lo que embarró muy todo, turbio, claro. Sí. Y entonces la Corte hace una interpretación restrictiva para frenar un poco eso, pero como contracara, lo que hace también es afectar a las gestaciones subrogadas donde realmente hay un altruismo, donde no hay intermediación, donde hay un vínculo sano con la gestante, control psicológico, asistente social. Las que están bien hechas, lamentablemente, fueron afectadas por lo que se hizo mal. ¿Y cómo se concilia esto con los derechos de ese niño a la identidad, al nombre, a la familia? Porque son derechos, a ver, que tienen como categoría hasta de constitucionales, ¿no? Personalísimos, sí. Uh-huh. Están como homologados cuando Argentina accede. Entonces yo digo, ¿cómo se lleva de la mano o en contramano el derecho de este niño? Primero, a su familia, a su identidad, a ser escuchado, porque fue criado por sus dos padres. Uh-huh. Y no tiene vínculo con la gestante. Lamentablemente sí, ya esa partida de nacimiento no espeja la realidad de vida de ese menor. En mi entender, colisiona con derechos personalísimos exactamente que tienen, digamos,
cobertura por nuestra Constitución, por tratados internacionales que forman parte de nuestra Constitución, fue un remedio que encontró la Corte, pero como te digo, sí, un remedio que tuerce realidades, que no encaja, que hace ruido, ¿sí? La gestación subrogada en sí es una práctica que hace ruido, y yo creo que lo que rescato del fallo de la Corte es que se hace cargo de eso, ¿sí? Y le manda al Congreso la problemática diciendo, nosotros con el derecho actual determinamos esto, no hace mención a lo que es agencias del exterior que han venido a Argentina, pero se sobreentiende, pero interpela al Congreso a legislar al respecto. Y me parece que lo que está bueno es difundir en la opinión pública que hay distintos tipos de gestación subrogada, ¿sí? Que está la gestación subrogada altruista, la que está bien hecha, la que se hace con ética, con amor, con profesionales que intervienen desde, digamos, la solidaridad, y que la sociedad argentina en un punto va a tener que debatir en el Congreso, ¿sí? Y nuestros legisladores van a tener que tomar el guante en algún momento y darnos un parámetro a los que nos dedicamos a fertilidad asistida, médicos, psicólogos, asistentes sociales, juristas, porque si no vamos a terminar, digamos, con más problemas. Totalmente. Aparte, aclaremos que desde la biología, biológicamente y genéticamente, ese niño tampoco es hijo de la madre gestante, porque el óvulo también es donado por otra tercera persona, ¿no? O por la misma mujer infértil que no puede gestar en cuerpo propio, por ejemplo, por un cáncer de útero, etcétera. Exacto. Entonces, a ver, desde un montón de lugares llegamos a la conclusión de que la maternidad es un concepto construido, no biológico, y que no podemos ni obligar a ese nene a ser hijo de quien no es su mamá, ni a una mamá a maternar, o por lo menos, aunque no tenga vínculo, a estar ligado legalmente, por ejemplo, para entrar y salir del país, para anotarse para determinadas prácticas médicas. Es muy importante la afiliación legal. Para ¿sí? anotarlo en la escuela, sí, para toda la vida cívica del menor hasta los 18 años, es importantísimo. El tema es que esa gestante va a quedar ligada siempre en esa partida de nacimiento, por más autorización de viaje que se haga a nombre, digamos, de los padres intencionales, etcétera. Y el problema del fallo también es que apela a lo que es la adopción por integración, que se utiliza en otros países, pero en otros países se utiliza una adopción en donde ambos miembros de la pareja de padres intencionales terminan figurando en la partida de nacimiento y se desplaza la gestante. En este fallo de la Corte lo que se dictamina es que figure siempre la gestante y además uno de los padres intencionales. Y eso es lo que hace ruido y también fuerza lo que es el instituto jurídico de lo que es la adopción, porque tampoco ese es el objeto. Claramente no se trata de una adopción. Primero, por eso decía, ¿dónde está el derecho a la identidad y a la historia y a ser escuchado de este niño? No es una adopción. Él tiene dos padres, ¿sí? En ejercicio de la paternidad. Y me imagino, insisto, el problema que conlleva a que en la partida de nacimiento figure una tercera persona y no figure uno de sus dos padres. Y no solo para este niño, sino para niños que están naciendo ahora, de gestantes que están embarazadas, de niños que, bueno, nacieron después del 3 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde regía una medida cautelar y hubo embarazos llevados a cabo con esa medida cautelar vigente, que si bien no era una ley, venía, digamos, siendo sostenida durante 7 años. Entonces iba a haber gran cantidad de afectados en un instituto en donde no puede haber, digamos, ni permiso ni prohibición, amparado en el artículo 19, que no obliga a nadie a hacer algo cuando la ley, digamos, no manda algo. Amparados en el artículo 19, todos somos libres de obrar. Entonces, este fallo un poquito que penaliza, sin una ley previa, una práctica que no está penalizada por ley. Claro, bueno, un comentario parecido dice, estamos en una nube de dudas, porque no hay legislación que defienda. Sí, lo complicado es que, como vos decías, a ver si te puedo ir entendiendo, al no haber una
una ley, hay determinados fallos, determinadas medidas a las cuales uno como atenerse y seguir, y el problema es que cambia con este fallo aquello que se venía haciendo, ¿no? Sí, cambia, no sabemos. A ver, este fallo, cada caso de gestación subrogada es muy particular y hay que analizarlo uno por uno. No sabemos si un tribunal inferior se va a alinear al fallo de la Corte en el sentido de una situación absolutamente distinta, digamos, en una gestación subrogada altruista llevada a cabo, por ejemplo, en 2024, donde ya rige, porque rige a partir del 2015, lo que es la filiación por consentimiento informado, donde se vuelca la voluntad procreacional. Para mí, el factor determinante es que esa gestación subrogada respecto a la cual falla la Corte se llevó a cabo en el 2014, antes de la reforma del Código, donde el consentimiento no tenía mucho peso. Entonces, claro, la Corte en el fallo remarca, los consentimientos informados no estaban muy bien redactados, pero porque no tenían mucho valor. Entonces, todo hace ruido jurídicamente. Hace ruido y yo, a ver, si algo me imagino es que un ministro de la Corte tiene mucho conocimiento de las leyes. Entonces, este ruido no es casual. ¿A qué responde? No es, no nos dimos cuenta que en ese momento el consentimiento informado no era tan importante o no era trascendente. Evidentemente, ese es un dato con el que un ministro de la Corte cuenta. Entonces, es realmente muy llamativo y se llega a una instancia de la Corte suponiéndole un saber mayor que las instancias anteriores. Y por supuesto lo tienen, pero realmente, a ver, yo también estoy absolutamente en contra de la intermediación de agencias oscuras con sedes, por ejemplo, en Chipre, o sea, en lugares en donde en principio engañan a padres intencionales y a gestantes haciéndolos pensar que firman un contrato, que va a ser un contrato, después no se va a poder hacer valer en ningún tribunal de ninguna parte del mundo. O sea, también se venía empezando a desarrollar una práctica. Es preventivo. Exacto. Y en función de estas agencias. Y estas agencias ya venían operando, entonces preventivo y un poco punitivo a los procesos que se habían llevado a cabo bastante mal. A ver, para mí, por ejemplo, que una mujer argentina geste más de una vez para una pareja, salvo que sea para buscar un hermanito o hermanita, yo no veo bien que se haga de gestar para otro la práctica de vida habitual. Creo que sí también habría que haber un informe importante esto, que se evalúe lo que es la sumisión económica, no la vulnerabilidad económica, porque si, digamos, vemos disparidad económica, ninguno trabajaría en relación de dependencia, porque generalmente... Totalmente. Y esto tampoco es un trabajo, aclarando que la gestación subrogada no es un trabajo, también hasta las relaciones interpersonales, o sea, no sé, a ver, un ejemplo, si alguien se casa con alguien que tiene un poco más de patrimonio, o sea, todo entra adentro de lo que son relaciones humanas, pero bueno, ya lo que es una sumisión económica, lo que es, digamos, vulneración de derechos, dignidad humana, etcétera, tiene que estar muy controlado caso por caso, porque hay casos en que hay solamente amor y que no se vulnera ningún derecho y las personas están de acuerdo y todos los argentinos somos capaces de autodeterminarnos. Cualquier mujer argentina que esté dada con apto psicológico médico para gestar para otro, es libre de autodeterminarse y su capacidad se presume, salvo una sentencia, digamos, definitiva que determine que es incapaz. Entonces también colisiona con los derechos individuales de una persona que quiere gestar para otro. Uh-huh. Y acá, insisto, me parece como muy, muy importante señalar que cuando una mujer presta su cuerpo para gestar a otra persona, no es su hijo a quien está gestando, es el hijo de las otras personas. Sí. Y esa mujer eso es muy importante y es muy difícil verlo, pero realmente desde ahí, por ahí me meto un poquito desde la psicología, esto es clarísimo, es un acto de amor, un acto de consideración, un acto de empatía, de generosidad enorme, prestar el cuerpo, pero el hijo es de la otra persona, ¿sí? Sí, y es fundamental el rol del equipo psicológico, porque el equipo psicológico evalúa básicamente si la gestante tiene conciencia de esa circunstancia o no, si no, directamente un equipo psicológico no le da el apto. Totalmente. Entonces no es que esté engañada esa persona ni forzada, o sea, se autodetermina a ayudar.
Ujú. Y ahí el rol psicológico y también de un asistente social me parece fundamental. Y eso tendría que figurar probablemente en una legislación. Yo estoy a favor de la gestación subrogada, una legislación que delimite que se cumplan bien las pautas. Te comento un poquito lo que se habló en este congreso. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa en el resto del mundo? Porque un congreso en Hong Kong donde un montón de colegas se sientan a discutir este tema. Sí, desde 25 jurisdicciones a nivel mundial, de todos los continentes. Sí se notaban disparidades respecto a los países donde hay más peso de religiosos, ¿sí? Los que tienen peso del Islam, por supuesto, una postura totalmente. Pero hay países, por ejemplo, Singapur, que tiene, digamos, determinados distritos con peso islámico, otros no. Entonces, bueno, lo que es la religión influye, por supuesto. Lo que observé, incluso donde hubo legislación punitiva a ciertas prácticas de gestación subrogada, es que esa legislación ha tratado de ser emitida como factor disuasivo, pero en los tribunales del mundo no se ha llegado a punir a una gestante ni a padres intencionales, siempre en miras del interés superior del niño, a tener una identidad que se condiga con quienes lo están cuidando y lo están queriendo. Exacto. Y lo que sí se hace mucho hincapié en las prácticas que estén llevadas a cabo con asistencia psicológica, con, digamos, el debido respeto a la dignidad de la gestante, y sí se han aplicado sanciones de índole civil, más que nada de lo que es suspensión de la matrícula de un profesional de la medicina, etcétera, como cualquier tipo de mala praxis, como cualquier prestación médica. Se equipara con, entonces, con avance de la medicina. No. Sí. Se equipara con eso. En el mundo realmente los juristas que están, digamos, como en el meollo de la cuestión, no consideran que se lo pueda equiparar con el delito de trata, porque la trata es una reducción a la servidumbre de una magnitud muy importante y fue legislada en miras de proteger a las personas del trabajo esclavo o de delitos de índole sexual, digamos, una sumisión de, digamos, proxenetismo, etcétera. Entonces, no va por ese lado, ¿sí? Lo que sí es muy dispar en distintos países cómo se legisla. Se legisla a veces solo permitiendo la gestación subrogada altruista, en otros lados la gestación subrogada comercial, con muchas disparidades respecto a la idiosincrasia de cada país. Por eso los argentinos nos tenemos que interpelar qué queremos y que salga una ley. Sí, totalmente. Que salga... A ver, estaba pensando en que salga una ley, pero hay un montón de niños que quedan como a la espera, y leía acá un comentario que me parece como muy humano, que dice, si no hace ruido el fallo, que un niño tenga que conocer desde su documento a sus padres. Y no desde la vida, desde el concepto de familia, ¿no? Y desde... pensabas eso, en todos los niños que ahora están por nacer, tienen pocos años de vida, y que el miedo de caer en este periodo en espera, ¿no? Y sí, la verdad yo creo que desde lo psicológico estos niños van a estar muy amparados, muy asesorados, porque son padres de por sí que cuando recurrieron a la gestación subrogada pasaron un montón de consultas psicológicas, aptos psicológicos. Entonces son casos que realmente están contenidos por profesionales. Yo creo desde la parte psíquica que esos nenes van a estar amparados y cuidados. Pero hay una realidad práctica que para anotar una criatura en una prepaga, en una obra social, etcétera, desde que nace, desde neonatología tenés que presentar documentación, y ahí siempre va a haber una gestante que brindó su vientre por amor, y que si sucedió en este cambio que hubo en este último año, realmente también se le complica una situación a la cual ella tampoco accedió, porque las reglas del juego hasta el 3 de junio en Buenos Aires eran distintas, y hasta el fallo de la Corte no debería figurar esa gestante en la partida de nacimiento. Ahora estamos en un veremos. Hace muy poquito que salió el fallo, todavía no, al menos no han llegado a mí sentencias de tribunales inferiores a la Corte con novedades al respecto. Ajá, perfecto. Y te hago una pregunta. ¿Hay obligatoriedad de responder en casos de
en este caso o en casos particulares, de seguir respondiendo y seguir como con algún control, presentando, no sé, algún control psicológico, informes de el no vínculo con esta persona, digamos. Vamos a ver, desde lo jurídico no hay ninguna obligación porque no hay ninguna ley, ¿sí? El fallo de la Corte está, digamos, marcando la cancha, pero no sabemos qué van a resolver los tribunales caso por caso. Quizás se puede ir probando, ¿sí? La desvinculación total, que ya se presume con la firma del consentimiento, entonces... Porque yo pensaba, a ver, una persona al estar inscripta como madre o como padre en una partida de nacimiento, tiene obligaciones y tiene derechos. Y a ver, tiene que dar algún tipo de explicación y de por qué no está cumpliendo con esas obligaciones o renunciando a determinados derechos, ¿no? Eso en un caso bien hecho que se puede judicializar porque no hubo una intermediación, digamos, turbia de una agencia, etcétera. Como el caso va a estar judicializado en la partida de nacimiento emitida, igualmente va a figurar que hay un proceso judicial en curso. Ya esa persona no va a tener que responder si no presta alimentos, etcétera, no va a estar obligada porque, digamos, hay una controversia judicial que va a quedar asentada en el legajo interno de ese registro, ¿sí? Ahora, cuestiones de índole hereditario, etcétera, si surgen, bueno, exacto, habrá que ver qué pasa. Yo creo que esta situación tan indefendible desde lo jurídico, al menos para los niños que están cursando esta situación, no va a durar, o sea, algo va a pasar, algo tiene que pasar. Claro, algo se solucionará y se resolverá caso por caso. Probablemente caso por caso y Dios quiera que en una ley, pero bueno, no nos vamos a ilusionar porque hasta ahora no salió. Totalmente. Y pensaba también en cómo esto por ahí amedrenta, desilusiona, algo que era un logro, un avance, una alegría, realmente la posibilidad de ser madre, de ser padre de tanta gente, ¿sí? De poder gestar ahí donde la biología tiene un límite, realmente que se ponga una sombra, una duda en medio, causa, por lo menos a mí me causa dolor, me da como digo, ay, pucha, ¿por qué pasar, no? Por eso. Y también que caigan justos por pecadores, porque por el mal obrar de alguna que otra agencia, realmente que salga un fallo que lastime a todos los involucrados y más que nada a familias que a lo mejor tuvieron un familiar que los ayudó. Eso, digamos, que caigan todos en la misma bolsa, que de por sí la gestación subrogada comercial y altruista se diferencian mucho y que incluso la gestación subrogada comercial se puede llevar a cabo bien, de manera ética y con amor. Lamentablemente meter todo en la misma bolsa es en el paraguas de esta sentencia es lamentable, sí. Es triste. Sí, totalmente. Y aparte sectario, porque lo que se termina, me imagino yo, resolviendo es que si en otros países está legislado, quien puede lo hace en otro país. Y eso es lo que decían como conclusión en el Congreso que te comenté en Hong Kong, que lamentablemente criminalizar no es el camino, porque directamente lo que hace es llevar la problemática a otra jurisdicción. Quien quiere hacerlo va a ir a buscar la solución a otro continente, a otro país, de otra manera. Y lo que a mí me preocupa es que se haga, digamos, un retroceso con este fallo y nos equiparemos como lo que viene sucediendo en países como México, Colombia, donde se disfraza una situación de copaternidad, digamos, padre-madre, sin judicializar y que la madre realmente es solo gestante y se desliga después de la vida del menor y se queda menos claro y menos claro todavía. Entonces me preocupa que quien obró mal a través de una agencia, o sea, las agencias estas internacionales que andan, agencias entre comillas, le buscan realmente la manera de hacerlo mal. Eso es preocupante. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con la doctora Florencia Daub. Muchísimas gracias, de verdad. Muy, muy interesante.